¿Recuerdan cuando una pequeña y peculiar comedia sobrenatural de Columbia Pictures llegó a los cines en 1984 y de alguna manera convirtió a la ciudad de Nueva York en la capital infestada de fantasmas del universo? Sí, esa era Cazafantasmas. Pero detrás de todos los chistes y el ectoplasma se escondía una producción que se mantenía unida gracias a la improvisación impulsada por la cafeína y la genialidad fruto de la falta de sueño. Hoy vamos a descubrir 15 datos curiosos sobre los cazafantasmas. Bill Murray improvisaba tanto que prácticamente se dieron por vencidos. Bill Murray no interpreta personajes. Aparece, genera caos y todos los demás intentan sobrevivir a la escena. En Cazafantasmas perfeccionó ese arte. Se suponía que Peter Venkman debía ser sarcástico y encantador. Murray analizó ese plan y convirtió a Venkman en una máquina de improvisación andante. El estudio intentó ponerle límites. El guión intentó darle diálogos, pero ninguno funcionó. Algunos de los momentos más citados de la película nunca se escribieron. Vimos, le dimos una paliza. Hizo varias versiones de esa frase y no pudieron evitar usarla. Se puede ver a Aykroyd y Ramos luchando por mantenerse en sus personajes. Es decir, apenas logran contenerse. La improvisación de Murray fue descontrolada, del tipo que le da a una película toda su personalidad. Y sin eso, Cazafantasmas parecería guionizada. Nadie iba a permitir que eso sucediera. Cazafantasmas en el espacio. El guión original de Dan Aykroyd, titulado Ghost Smashers, que lo dice todo, no transcurría en Nueva York. Transcurría en el futuro. Un escuadrón interdimensional de cazadores de fantasmas que salta entre planetas, dimensiones y líneas temporales como conductores de Uber paranormales. Y Stay Puft, ese hombre de malvavisco gigante que recordamos como el Gran Climax. Originalmente era solo uno de los muchos monstruos gigantes que merodeaban por ahí. El guión también incluía una instalación ilegal de almacenamiento de fantasmas que explota y crea un socavón de 25 kilómetros. Así que Ivan Reitman leyó todo esto, le encantó el concepto y formuló una pregunta muy razonable. Buena idea, tienen $200 millones por ahí. Esto fue en 1983. Un presupuesto de $200 millones era como pedir el PIB de un país mediano. Era imposible. Entonces, Reitman propuso algo descabellado. Y escuchen bien, ¿todo transcurriera en el Nueva York actual? Una historia sobre unos tipos que inician un pequeño negocio paranormal. Problemas con el alquiler, clientes malhumorados, un fantasma explotando en el pasillo de un hotel. De repente, era más divertida, más barata y mucho más realista. Harold Ramos llegó para rediseñar los personajes, pulir la historia y conservar toda la mitología de ciencia ficción. A Dan Aykroyd le encantó. Y así, Los Cazafantasmas pasó de ser una ópera espacial de $200 millones a una de las comedias neoyorquinas más queridas de los años 80. Ivan Reitman convenció a Columbia de aprobar un presupuesto que parecía imposible. Así que, una vez aprobada la nueva propuesta de ambientar Cazafantasmas en el Nueva York actual, todos los problemas presupuestarios desaparecieron, ¿verdad? Pues te equivocarías. Reitman había convencido a Aykroyd de abandonar la ópera espacial interdimensional. Ramis había llegado para pulir el guión y el equipo creativo finalmente estaba en sintonía. Ahora solo necesitaban que Columbia Pictures extendiera el cheque. Fue entonces cuando Reitman logró su mayor hazaña como productor: pedir lo imposible y conseguirlo. Cuando el presidente de Columbia, Frank Price, hizo la pregunta obvia, ¿cuánto va a costar esto? El Reitman no se inmutó. Entre 25 y 30 millones de dólares. Para que se hagan una idea, eso era 3 veces el presupuesto de Stripes para una comedia. La mayoría de los estudios se habrían reído de él, pero Price dijo que sí, y ese sí fue todo lo que Reitman necesitó. En cuanto recibieron luz verde, Reitman y su equipo se pusieron manos a la obra. Aykroyd y Ramos siguieron perfeccionando el guión. El equipo de efectos especiales comenzó a diseñar desde cero mochilas de protones, trampas para fantasmas y hombres de malvavisco gigantes, creando un completo proceso de efectos especiales en tiempo real para una comedia que se convirtió en una de las más caras jamás aprobadas. La apuesta de Reitman dio frutos de forma tan espectacular que Cazafantasmas se convirtió en la comedia más taquillera de su época. A veces, el mejor truco de producción en Hollywood es saber exactamente cuánto puedes pedir y tener el valor de pedirlo. El árbol genealógico de Dan Aykroyd como cazador de fantasmas y su peculiar forma de aprender sobre demonios.
¿Te has preguntado alguna vez por qué Cazafantasmas suena tan extrañamente seguro con toda esa jerga paranormal? Bueno, es porque Dan Aykroyd también lo hacía en casa con su familia. No solo interpreta a un tipo obsesionado con los fantasmas, proviene de toda una dinastía de personas relacionadas con lo paranormal. Su bisabuelo era un espiritista reconocido. Su padre escribió un libro sobre fantasmas. La familia organizaba sesiones de espiritismo. Y mientras que la mayoría de los niños crecieron con cuentos para dormir, Dan Aykroyd creció con tablas Ouija y lecturas ligeras sobre ectoplasma. Así que cuando llegó el momento de escribir Cazafantasmas, no tuvo que inventarse la pseudociencia. Ya hablaba con fluidez un lenguaje paranormal sin sentido. Pero aquí es donde se pone interesante. Zul y Vinzo, el guardián semidios y el maestro de llaves con la peor carne del mundo, no fueron sacados de la mitología real. Gritos de gritos, ¿Aykroyd simplemente se los inventó? Pero los hizo sonar tan legítimos, tan perfectamente antiguos. Todos asumieron que los había sacado de la página 742 de algún libro de folclore recóndito. Los cazafantasmas no solo atraparon fantasmas, sino que nos vendieron toda una historia paranormal que nunca existió. Sinceramente, nos lo creímos todo. El fantasma de la biblioteca era tan aterrador que tuvieron que suavizarlo. Cazafantasmas comienza con una bibliotecaria siendo atacada por un fantasma. El catálogo de fichas flotante, el espeluznante sílbido, un susto rápido. Y luego, a toda velocidad. Sí, esa es la segunda versión de esa escena. La original era pura pesadilla. El primer diseño del fantasma de la biblioteca fue obra de Bernie Wrightson, legendario artista del terror, el mismo que ilustró Swamp Thing y que básicamente definió lo que es espeluznante en el papel. Y no se contuvo. No se trataba de una bibliotecaria vieja y espeluznante. Era una bibliotecaria malvada, demoníaca y siniestra que te perseguiría en tus sueños. La filmaron, la editaron, la proyectaron para público de prueba en febrero del 84. Y ese público no se rió, no se asombró, ni siquiera gritó, retrocedió horrorizado. Fue como si los hubieran empujado hacia atrás en sus asientos. El ambiente en la sala era de ¿por qué nos hiciste esto? No era precisamente la reacción que uno busca para una comedia. Así que el equipo de efectos especiales volvió a empezar de cero, suavizó el diseño, volvió a grabar toda la secuencia de transformación, redujo el terror y la convirtió en el susto repentino que conocemos hoy. Esto dio como resultado un comienzo perfecto que dice, sí, esta película tiene fantasmas, fantasmas de verdad, pero te prometemos que sobrevivirás. Stay Puft se llevó a 3 artistas y 50 galones de crema de afeitar, casi mata a un tipo. El hombre malvavisco Stay Puft luce adorable, un primo Michelin gigante y azucarado que llegó de Candyland. Querías abrazarlo, querías comértelo y, definitivamente, no querías ser él. El traje era tan enorme y daba tanto calor que necesitaban 3 intérpretes diferentes que se turnaran para usarlo. Bill Bryan, quien también ayudó a diseñar el vestuario, se encargó de la mayor parte de los paseos y las sonrisas. Pero siempre que Stay Puft necesitaba pisotear, quemar o explotar, los especialistas Tony Siri y Bill Couch Jr. entraban en acción. Resulta que causar la clase de destrucción de la que ningún postre carismático y regordete debería ser responsable requiere refuerzos. Y no se trataba de un solo traje. Tuvieron que construir 3. Todos pesados, todos sudorosos y todos hornos de malvavisco apenas ventilados, con pésima visibilidad y aún peor movilidad. Pero el verdadero caos llegó al final, con la explosión de malvaviscos. Esa sustancia pegajosa que caía sobre Nueva York no era malvavisco. Era espuma de afeitar, 50 galones. Se suponía que William Atherton, Walter Peake, el tipo que se dedica a cortar la red eléctrica como si fuera su venganza personal, iba a quedar empapado, pero Atherton tenía instintos de supervivencia. Preguntó si tal vez podrían probar a dejar caer la espuma sobre un doble de acción primero. Buena idea. El equipo de efectos especiales pensó que la espuma de afeitar caería suavemente, como plumas, nieve o algo agradable. Pero lo que realmente sucedió fue que cayó como un yunque húmedo y jabonoso y aplastó al doble de acción. Atherton presenció la escena y solicitó amablemente algunos ajustes. Diluyeron la mezcla, aligeraron la carga y lograron evitar que Walter Peake se convirtiera en Walter Pancake. Ernie Hudson admitió más tarde que la crema de afeitar les provocó sarpullido a todos los actores tras horas de rodaje. Magia de Hollywood en su máxima expresión, señoras y señores. A veces deja huella, literalmente.
Los cazafantasmas grabaron escenas por toda la ciudad de Nueva York y recibieron insultos constantemente. Filmar cazafantasmas en Nueva York era como rodar dentro de una colmena, y el equipo no respetaba las normas. Un montón de tomas exteriores, especialmente el montaje de la fama, se filmaron sin permisos. El Rockefeller Center, Chinatown, las Naciones Unidas, no tenían permisos. El productor asociado Joe Medjuk admitió que filmaron la mayor parte en un solo día, corriendo por Manhattan como cineastas frenéticos. En una toma, se ve a un guardia de seguridad persiguiéndolos. Aún así, la conservaron. Sin embargo, las escenas más importantes sí tenían permiso. Obtuvieron autorización para filmar en la sala de lectura principal Rose de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero solo de 5:00 a 10:00 de la mañana. Toda la secuencia de la biblioteca tuvo que ser iluminada, filmada y terminada en 4 horas. Sin embargo, el verdadero caos provino de los neoyorquinos. Algunos se colaban en las tomas, les gritaban a los actores y se quejaban del tráfico. Un predicador callejero en la Quinta Avenida gritaba tan fuerte que, según se cuenta, tuvieron que pagarle para que hiciera una pausa. En Cazafantasmas incluso incluyeron una partida presupuestaria para hacer desaparecer al tipo del megáfono. Y luego estaba Bill Murray. La gente se reunía y abucheaba al elenco, especialmente a Murray, hasta que dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y contaba algunos chistes. Imagínense, uno de los comediantes más queridos de Estados Unidos, incapaz de terminar una escena porque un tipo de Queens decidió que Murray le debía un monólogo cómico privado entre tomas. Murray soltaba chistes, el público aplaudía y los ayudantes de dirección perdían la cabeza en silencio intentando mantener el rodaje a tiempo. Era caótico, ruidoso y gloriosamente auténtico. Por eso Nueva York se siente como un personaje más. Las mochilas de protones eran tan pesadas que el elenco necesitaba tener quiroprácticos a mano. Ahora sí, las mochilas de protones se ven geniales. Es muy satisfactorio cuando se activan. Sin embargo, usar una era otra historia. Imagínate CrossFit con un toque de ciática. Las mochilas de protones de los héroes. Las detalladas con luces y electrónica funcionales. Pesaban entre 14 y 16 kilos. Algunos miembros del equipo juraban que las versiones totalmente equipadas pesaban cerca de 23 kilos. Al principio, no existían versiones ligeras, así que los actores pasaban horas recorriendo Nueva York con varios refrigeradores atados a la espalda y simplemente tenían que aguantar. Bill Murray calificó la experiencia de miserable. Cuando tuvo que volver a ponérselo para Cazafantasmas, más allá, su valoración fue aún más exagerada. ¡Una tortura! ¿Estás cruzando la calle? Dan Aykroyd, que suele ser muy optimista con todo lo relacionado con fantasmas y lo sobrenatural, asintió en voz baja. Así es como sabes que la cosa iba mal. El reparto convirtió el dolor en una broma recurrente. Terminaban una toma, se miraban como estibadores exhaustos y murmuraban, bueno, esa sí que fue la toma final. Nunca lo fue. Finalmente, se fabricaron mochilas de goma para las escenas de acción, de modo que todos pudieran dejar de morir lentamente entre tomas. Y para cuando llegó el reinicio de 2016, el equipo, aprendiendo de décadas de traumas de espalda en Cazafantasmas, construyó sillas especiales con relieves diseñados para sujetar la mochila, de manera que los actores pudieran sentarse sin desplomarse como espaguetis demasiado cocidos. Se suponía que Winston iba a ser un tipo duro de verdad hasta que el estudio lo encogió de la noche a la mañana. Antes de que Ernie Hudson se pusiera el mono de caza, Winston Zeddemore iba a ser un personaje clave en Los Cazafantasmas. En el guión para el que Hudson audicionó, Winston tenía una historia de fondo completa. Era un ex-mayor de la Fuerza Aérea, experto en demoliciones. Y si Eddie Murphy, la primera opción para el papel, hubiera aceptado, Winston probablemente habría tenido su propia canción y una escena de persecución. Ray, cuando alguien te pregunta si eres un dios, dices que sí. Pero la noche anterior al rodaje, Hudson recibió un nuevo guión. Era prácticamente una sombra del que había firmado. Winston no apareció hasta la página 68. Su elaborada historia de fondo había desaparecido, sus grandes momentos habían desaparecido, y su arco argumental también había desaparecido. El estudio decidió dar mayor protagonismo a las consagradas estrellas Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramos, quienes ya eran figuras clave de la comedia y un éxito de taquilla asegurado. El mensaje era claro. El estudio apostaba fuerte por el trío de SNL, y Winston salió perjudicado. Su personaje fue reescrito para convertirse en un hombre común. Ernie Hudson siempre ha reconocido lo drástico que fue el cambio, pero aún así, a pesar de todas las modificaciones, Winston se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.
merecía más tiempo en pantalla. Pero Ernie Hudson tomó un papel secundario y lo hizo indispensable sin que su dignidad se viera afectada en lo más mínimo. La canción principal era tan pegadiza que provocó un exorcismo legal. El tema de los cazafantasmas no solo dominó la radio en 1984, sino que también desató una de las disputas musicales más insignificantes de la década. Ray Parker Jr. tuvo la idea de un anuncio cursi de madrugada con un eslogan ridículo para llamadas telefónicas. Eureka, ¿a quién vas a llamar? Corrió de vuelta al estudio y solo tenía unos días para entregar una pista terminada. Ahora, aquí es donde la cosa se puso interesante. Los cineastas habían estado usando Huey Lewis and the News I Want a New Drug como pista provisional durante la edición. Incluso le pidieron a Huey que compusiera el tema oficial. Él se negó, ya que estaba comprometido con la banda sonora de Regreso al Futuro. Entonces, los productores le entregaron a Parker un video con la canción de Louis Swiss de fondo y le dijeron, «Haz algo parecido». Parker cumplió. La canción debutó en el puesto 68 de la lista Billboard Hot 100 en junio de 1984 y alcanzó el número 1 en agosto, manteniéndose allí durante 3 semanas. Incluso obtuvo una nominación al Oscar. Mejor llama a los cazafantasmas. Entonces Huey notó que el ritmo le sonaba demasiado familiar. Lewis demandó a Parker y a Collier Pictures por plagio en 1985. El caso se resolvió extrajudicialmente por una suma no revelada, supuestamente alrededor de $5 millones, y ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad. Caso cerrado. Todos siguen adelante, ¿verdad? Excepto que en 2001, Huey apareció en Behind the Music de VH1 y mencionó casualmente el acuerdo, algo que no debía haber hecho bajo ningún concepto. Parker lo demandó por romper la confidencialidad y ganó. Según Parker, obtuvo mucho dinero la segunda vez. Ahora, hasta el día de hoy, la canción sigue apareciendo como escrita por Ray Parker Jr. No hubo cambios en los créditos, pero la demanda se volvió casi tan legendaria como la propia canción. Sigue siendo un temazo. Y siempre lo será. ¿A quién vas a llamar cazafantasmas? La pelea por el título que dio origen a los verdaderos cazafantasmas. Ahora bien, antes de las mochilas de protones, la batalla más importante en la historia de los cazafantasmas no se libró en Nueva York. Se libró en una sala de juntas. Columbia Pictures no era dueña del nombre cazafantasmas. Ese honor pertenecía a Filmation, el estudio detrás de una serie infantil de acción real de 1975, llamada Los Cazafantasmas, protagonizada por 2 detectives humanos y un gorila llamado Tracy. Bueno, mucha gente ha hecho eso, ¿no? Así que, cuando Columbia empezó a rodar su comedia sobrenatural, se toparon con un muro. Durante el rodaje, el reparto y el equipo técnico barajaron nombres provisionales como cazadores de fantasmas, lanzadores de fantasmas y detenedores de fantasmas. Básicamente, todos los nombres que encontrarías en un disfraz de Halloween de imitación en la caja de un supermercado. El problema era que todos en el set gritaban ¡Cazafantasmas! Durante las escenas callejeras. En fin, Columbia entró en pánico, extendió un cheque gigante y obtuvo la licencia del nombre de Filmation por la suma de $500,000, más un porcentaje de las ganancias. Caro, sí, pero también completamente necesario. Luego vino la guerra de los dibujos animados. Cuando la película se convirtió en un éxito arrollador de taquilla, tanto Columbia como Filmation quisieron sacar provecho. Filmation lanzó su propia serie animada basada en su antiguo programa sobre gorilas y simplemente la llamó Cazafantasmas. Columbia y Dick respondieron con su serie animada basada en la película, y para dejar la distinción dolorosamente obvia, la titularon Los Verdaderos Cazafantasmas. Es una de las disputas de títulos más extrañas y mezquinas de la historia de la cultura pop. Sinceramente. En cierto modo los queremos por eso. La película Cazafantasmas fue clasificada como PG-13 sin querer. Contribuyó a la creación de la clasificación PG-13 en 1984. La MPAA tenía 3 categorías: gay, PG y buena suerte. Chicos, Cazafantasmas se metió de lleno en ese caos con demonios, perros del terror, sustos repentinos y un fantasma que se hizo demasiado amigo de Ray. La clasificación fue PG. Traigan a toda la familia. Aún no existía la clasificación PG-13. Simplemente no había ninguna categoría. Y los cazafantasmas no era la única. Indiana Jones y el Templo Maldito destrozaba corazones en el ajedrez. Gremlins convertía la Navidad en un baño de sangre.
Pero todo era apto para todos los públicos, y todo se mostraba a niños de tercer grado desprevenidos. Los padres se volvieron locos. La reacción fue tan fuerte que Steven Spielberg llamó al presidente de la MPAA, Jack Valente, y le sugirió que necesitaban algo intermedio entre el entretenimiento familiar suave y el sacrificio humano. El 1 de julio de 1984 nació la clasificación PG-13. La primera película en llevarla fue Red Dawn. Pero Cazafantasmas hizo más que influir en el sistema de clasificación. Se convirtió en el modelo para las superproducciones de comedia de terror. Grandes efectos, sustos reales, personajes que bromean mientras luchan contra el terror sobrenatural. Esa fórmula sigue siendo la clave del éxito en Hollywood hoy en día. Nada mal para una película que les decía a los padres, tranquilos, es apta para todos los públicos. Cazafantasmas se ha reinventado más veces que calorías tiene el hombre malvavisco. Algunas franquicias se desvanecen tras una sola secuela. Los cazafantasmas vieron esa tendencia y dijeron, no, estamos bien. 4 décadas, 3 reinicios, 2 líneas temporales y al menos 17 opiniones diferentes sobre cómo debería verse el ectoplasma. Repasemos las resurrecciones. Primero, tuvimos Cazafantasmas 2 en 1989. El equipo original regresó. Murray, Aykroyd, Ramos y Hudson lucharon contra el limo del estado de ánimo y un cuadro embrujado llamado Vigo el Cárpato. Ya sabes, lo típico de una secuela. Recaudó $215 millones en todo el mundo, lo que suena genial hasta que recuerdas que la primera película casi duplicó esa cantidad. Los críticos se encogieron de hombros, el público acudió por lealtad, y todos estuvieron de acuerdo en silencio en que el rayo no cae 2 veces en la misma unidad de contención. En 2016, los cazafantasmas respondieron a la llamada. Fue un reinicio completo, un equipo totalmente femenino. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones, equipadas con nuevos trajes, un brillo neón, y con Chris Hemsworth interpretando a un recepcionista tan despistado que se convierte en un efecto especial en sí mismo. Recaudó $229 millones con un presupuesto de $144 millones, lo que en términos de Hollywood significa que no perdió dinero, pero nadie está celebrando a bombo y platillo. A la crítica le gustó, a un sector ruidoso de Internet no. Sony siguió adelante. Ghostbusters Afterlife llegó en 2021 y fue una secuela en toda regla. Los nietos de Egon, McKenna Grace y Finn Wolfhard, descubren el equipo de caza de fantasmas de su abuelo en la zona rural de Oklahoma. Paul Rudd aparece como un sismólogo / interés amoroso / tipo que come muchos Stay Puffs como si fueran palomitas de maíz. Recaudó $24 millones durante la pandemia, lo que equivale a unos 400 millones en años normales. La crítica le dio una aprobación moderada. Al público le encantó. 94% de aprobación. Resulta que la nostalgia sigue dando dinero. Y finalmente, llegó Frozen Empire, estrenada en 2024. Todos regresaron a Nueva York. Murray, Aykroyd, Hudson, Annie Potts se unieron a los Afterlife Kids, además de Camille Noni y Pat Oswalt. Recaudó más de $200 millones a nivel mundial y catapultó la franquicia a la barrera de los 1,000 millones. La crítica se mantuvo fría y al público simplemente no le importó. Tras 4 décadas, la franquicia se niega a desaparecer, y a estas alturas podría ser prácticamente un fantasma. Cazafantasmas se proyectó con el 70% de sus efectos especiales incompletos, y, aún así, el público la adoró. Cazafantasmas tuvo uno de los plazos de producción más ajustados de la historia de Hollywood. 13 meses desde la aprobación hasta el estreno. Eso no es un calendario, eso sí que es un reto. Cuando el estudio proyectó la película para ejecutivos y público de prueba, aproximadamente el 70% de los efectos visuales no estaban terminados. En lugar de Slimer, los espectadores vieron manchas de animación provisional. En lugar de rayos de protones, vieron garabatos y notas que literalmente decían, teletranspórtate aquí. En lugar de perros del terror, vieron marcadores de posición que parecían bocetos de fin de curso de un estudiante de arte con falta de sueño. Al público no le importó. Completaron los huecos y, aún así, les encantó. Ivan Reitman afirmó que las proyecciones demostraron algo importante. La película no necesitaba fantasmas perfectos, sino a los cazafantasmas. Los personajes lo sostenían todo. Mientras tanto, Boss Film Studios, creado exclusivamente para esta película, trabajaba sin descanso, inventando la mitad de la tecnología sobre la marcha.
terminaron justo a tiempo para el estreno. El público que la vio en sus inicios aguantó el 70% de los efectos sin terminar y aplaudió como si ya fuera una obra maestra, porque lo era. Rick Moranis y Sigourney Weaver prácticamente reescribieron sus propios personajes. Ahora, aquí va un divertido secreto de Hollywood. Dos de los personajes más memorables de los cazafantasmas no estaban realmente en el guión. Quiero decir, sí lo eran, solo que aún no eran esos personajes. Para empezar, hablemos de Rick Moranis, Louis Tully. Tal como estaba escrito, era un vecino nerd genérico. Correcto, útil, olvidable. Moranis lo vio y pensó, ¿y si es un contador que realmente cree que explicarle a alguien su plan de evasión fiscal es coquetear? Así que eso fue lo que hizo. Improvisó casi todos los diálogos de Louis. La escena de la fiesta, aquella en la que acorrala a los invitados, les cuenta exactamente cuánto pagó por el salmón y habla de contratos de alquiler como si fuera su primera cita. Se filmó en una sola toma. El equipo simplemente dejó que la cámara grabara porque, al parecer, interrumpir la improvisación de Moranis iba en contra de las normas sindicales. La segunda fue Sigourney Weaver. La posesión de Dana por Zuul ya estaba en el guión. Los perros del terror, la transformación, todo. Pero Weaver quería mostrarle a Reitman exactamente cómo lo interpretaría. Entró a su audición y formuló una pregunta que nadie esperaba. ¿Y si interpreto la posesión como si fuera un perro? Y antes de que Reitman pudiera responder, se subió a su mesa de centro, se puso a cuatro patas, habló, empezó a mordisquear un cojín y se entregó por completo al papel. Reitman quedó convencida al instante. Su interpretación física del personaje influyó en cómo se representarían las escenas de posesión. Salvaje, desquiciada y extrañamente cómica. Más tarde, Reitman afirmó que la audición lo convenció de que Weaver era la única opción. Alguien dispuesto a generar tanto caos en una sala de estar era justo lo que necesitaban para interpretar a una mujer poseída por un antiguo demonio samiriano. Y ahí lo tienen. 15 datos curiosos sobre los cazafantasmas que probablemente desconocían. Compartan su dato favorito en los comentarios. Los leemos y a veces respondemos. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún análisis a fondo de las series y películas que nos marcaron, nos traumatizaron y nos dejaron citando frases décadas después.